Jesús te enseña la oración secreta para transformar tu vida. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tus oraciones no fueran escuchadas? ¿Has clamado a Dios en medio de tu angustia y has sentido que el cielo guarda silencio? ¿Y si te dijera que hay una oración secreta que Jesús enseñó y que pocos conocen? Una oración que puede abrir puertas en el mundo espiritual. Una oración que no solo transforma circunstancias, sino que cambia corazones, destinos y realidades. Una oración que tiene el poder de conectarte directamente con la presencia de Dios. La mayoría de los creyentes oran todos los días, pero muy pocos han descubierto el misterio oculto detrás de la oración que Jesús enseñó. La clave para orar con poder y recibir respuestas no está en la cantidad de palabras ni en la intensidad de la voz, sino en un principio divino que ha estado ante nosotros todo este tiempo. En los próximos minutos vamos a desvelar un secreto que ha estado escondido en la misma enseñanza de Jesús. Una revelación que, cuando la pongas en práctica, romperá cadenas invisibles, abrirá caminos donde no los hay y traerá una paz sobrenatural a tu vida. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que nos dejó un modelo celestial que muchos han pasado por alto. Y hoy, tú estás aquí porque Dios quiere revelarte algo poderoso. ¿No llegaste a este video por casualidad? Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase como señal de tu fe y compromiso. Creo en el poder de la oración de Jesús. Hazlo ahora mismo, porque al comentar no solo declaras tu fe, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. YouTube mostrará este video a más creyentes que hoy están buscando respuestas. Dime en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que tus oraciones no son respondidas? Escríbelo y únete a esta comunidad de fe. Suscribirte y dar me gusta a este video es un acto de fe. Cuando lo haces, estás permitiendo que este mensaje de Dios llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esta revelación. Esparce la palabra y sé parte del propósito de Dios. Quiero que sepas algo. Hoy podría ser el día en que tu vida cambie para siempre. No te desconectes, porque en los próximos minutos descubrirás la oración secreta que Jesús enseñó y cómo puedes aplicarla en tu vida para ver milagros y respuestas de Dios. Muchos han pasado años orando sin entender lo que realmente activa el poder de Dios, pero tú, que estás aquí, serás parte de los pocos que descubrirán este misterio divino. Antes de comenzar el estudio, quiero que todos en los comentarios escriban paz en Cristo. Esta simple acción nos unirá en una cadena de oración y nos preparará para recibir la revelación que el Espíritu Santo nos dará hoy. Y no te desconectes, porque la penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría ser la respuesta que has estado esperando. Comenzamos ahora con el estudio. La oración secreta de Jesús en el monte. Jesús no solo hablaba de la oración, Él mismo la vivía con intensidad y profundidad. En los momentos más cruciales de su vida, buscaba la presencia del Padre en oración. Y una de las escenas más impactantes que la Biblia nos muestra es cuando Jesús se aparta para orar en el Monte de los Olivos. Lucas 22, 41, 44. Y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchos conocen este pasaje, pero pocos han entendido el misterio oculto en esta oración. Jesús, en su momento de mayor angustia, no pidió escapar del sufrimiento, no pidió que Dios eliminara el problema, sino que su voluntad se alineara con la del Padre.
el secreto de la oración de Jesús. Aquí está una de las claves más poderosas de la oración secreta. No se trata de pedir que Dios haga lo que queremos, sino de rendirnos para que su voluntad se cumpla en nosotros. Jesús no oró para evitar la cruz, sino para recibir la fuerza del Padre y cumplir su propósito. Y cuando nos alineamos con la voluntad de Dios en oración, activamos respuestas del cielo que van más allá de lo que imaginamos. Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchos oran, pero pocos oran como Jesús. Hay quienes piden que sus problemas desaparezcan, que sus circunstancias cambien, pero los que conocen el poder de la oración de Jesús entienden que lo más importante no es que Dios cambie la situación, sino que nos transforme a nosotros en medio de ella, conectando con tu vida. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has pedido que Dios cambie algo en tu vida? Tal vez has orado por una solución rápida, por una respuesta inmediata. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero poder de la oración está en rendirnos a la voluntad del Padre. Dios no siempre cambia la tormenta, pero siempre usa la tormenta para cambiarte a ti. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración hoy? A rendir tu voluntad a la de Dios y decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Escribe en los comentarios, Señor, alinea mi voluntad con la tuya, y mientras lo escribes, estarás declarando que te entregas completamente al propósito de Dios para tu vida. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús nos enseñó cómo orar en su momento de mayor angustia, pero ahora vamos a profundizar en la estructura de la oración que Él mismo nos dejó como modelo. El poder oculto en el Padre Nuestro. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, quedaron impactados. Ellos eran hombres que conocían las oraciones judías, pero al observar a Jesús, se dieron cuenta de que Él oraba con una conexión con Dios que jamás habían visto. Fue entonces cuando le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y en respuesta, Jesús no les dio un discurso sobre la oración, no les dijo que debían orar más fuerte ni con palabras más elaboradas. En lugar de eso, les entregó una oración que contenía principios espirituales tan poderosos que hasta el día de hoy siguen transformando vidas. El Padre Nuestro, más que una repetición. Muchos creen que el Padre Nuestro es solo una oración para ser recitada de memoria, pero Jesús no la dio para que la repitiéramos sin entendimiento. En realidad, cada palabra en esta oración revela principios espirituales profundos. Mateo 6, 9, 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El secreto detrás de cada palabra. Cada línea de esta oración esconde una clave espiritual que abre puertas en el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó que la oración comienza con relación, no con necesidad. Antes de pedir algo, primero debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Santificado sea tu nombre. Antes de presentar peticiones, Jesús nos enseña que debemos honrar y reverenciar el nombre de Dios. La oración no es solo pedir, sino adorar y reconocer su grandeza. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús nos revela el corazón de la oración efectiva.
No se trata de que Dios cumpla nuestros deseos, sino de alinearnos con su plan perfecto. ¿Cuántas veces oramos sin pensar en la voluntad de Dios? La mayoría de las personas usan la oración como un medio para obtener algo, pero Jesús nos muestra que la verdadera oración trae el reino de Dios a la tierra y transforma nuestra voluntad en la suya. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús nos enseña a depender de Dios diariamente. No nos dice que pidamos pan para un mes o un año, sino para hoy. La fe en Dios no es acumulativa, Él quiere que confiemos en su provisión cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración no tiene poder si hay resentimiento en el corazón. Jesús deja claro que el perdón no es opcional. No podemos recibir de Dios lo que no estamos dispuestos a dar a otros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseña que debemos orar para mantenernos firmes ante las pruebas y ataques del enemigo. La oración nos fortalece para vencer la tentación y nos cubre con la protección de Dios. Aplicando el modelo de Jesús en tu vida, esta no es una oración común. Es un mapa espiritual que nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo vivir bajo su cobertura. La razón por la que muchas personas oran y no ven respuestas es porque oran con un enfoque equivocado. Jesús nos enseñó que la oración no es una herramienta para manipular a Dios, sino un camino para alinear nuestra vida con su perfecta voluntad. ¿Has orado alguna vez con este entendimiento o simplemente has repetido palabras sin comprender su profundidad? Hoy es el momento de aplicar la oración secreta de Jesús en tu vida, no como una repetición vacía, sino como un modelo para entrar en la presencia de Dios con poder. La conexión con el siguiente bloque. Jesús no solo nos enseñó cómo orar, Él mismo vivió lo que enseñó. En el siguiente bloque veremos cómo la oración de Jesús antes de la crucifixión nos revela un nivel de comunión con Dios que transforma nuestra relación con Él. La oración de Jesús en Getsemaní, clave para una vida transformada. En el momento más difícil de su vida, cuando la sombra de la cruz se cernía sobre Él, Jesús nos dejó una de las mayores enseñanzas sobre la oración. Fue en Getsemaní, donde la oración de Jesús alcanzó su máxima profundidad y poder. El lugar de la decisión, Mateo 26, 36, 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Getsemaní no fue solo un jardín, fue el escenario de la mayor lucha espiritual que Jesús enfrentó antes de la cruz. En ese lugar, su humanidad se quebrantó, pero su espíritu se fortaleció. Aquí encontramos el secreto de la oración que transforma la vida. Jesús no oró para evitar el dolor, sino para recibir la fortaleza para cumplir el propósito de Dios. La clave espiritual de la oración de Jesús. Jesús nos enseña, en este momento crítico, 3 principios fundamentales de la oración secreta que cambia la vida. La oración verdadera es un acto de rendición, o Jesús expresó su angustia al Padre, pero no exigió que su voluntad se hiciera. En cambio, se sometió al propósito divino. La verdadera oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. La oración tiene poder cuando hay persistencia. Jesús oró 3 veces, repitiendo su clamor, no porque Dios no le escuchara, sino porque la oración no es solo pedir, sino un proceso de transformación interna. A través de la oración, nuestro corazón se alinea con Dios. La oración prepara el espíritu para la batalla. Antes de Getsemaní,
Jesús tenía tristeza y angustia. Después de orar, se levantó con determinación y valentía para enfrentar la cruz. Cuando oras con el modelo de Jesús, la oración no solo cambia lo que sucede a tu alrededor, sino que te cambia a ti desde adentro. El poder de la oración en tu vida. ¿Cuántas veces has enfrentado pruebas y has sentido miedo? Tal vez has estado en tu propio Getsemaní, un momento de crisis donde sientes que tu fe es probada. Jesús nos enseña que la única forma de superar las pruebas es en la presencia de Dios. Hoy, Dios te está llamando a que lleves tus cargas a Él en oración, no para pedirle que quite el problema, sino para que te dé la fortaleza para atravesarlo con victoria. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo aplicarlo hoy? Si hoy estás pasando por una prueba, Getsemaní nos enseña que la oración nos da la paz y la fortaleza que necesitamos. Escribe en los comentarios: Señor, me rindo a tu voluntad, dame la fuerza para cumplir tu propósito. Y mientras lo haces, declara con fe que Dios está transformando tu corazón y dándote la fuerza para avanzar. Jesús salió de Getsemaní con una decisión tomada: ir hasta la cruz para salvarnos. Pero antes de llegar allí, hizo una oración en la cruz que reveló otro secreto poderoso sobre la oración que transforma vidas. La oración de Jesús en la cruz, clave para una conexión verdadera con Dios en el momento más oscuro de su vida. Cuando el dolor y el sufrimiento alcanzaron su punto máximo, Jesús no dejó de orar. En la cruz, sus palabras no fueron gritos de desesperación, sino oraciones que revelaron el corazón de Dios y el propósito de la redención. Muchos creen que la cruz fue solo un castigo físico, pero el verdadero sufrimiento de Jesús fue espiritual. Fue en la cruz donde Él experimentó la separación del Padre, el peso de nuestros pecados y el juicio que nosotros merecíamos. Veamos las oraciones que Jesús hizo en sus últimas horas y cómo nos revelan el secreto de una oración que realmente transforma vidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En medio del dolor y la injusticia, lo primero que Jesús hizo fue interceder por sus enemigos. Aquí Jesús nos enseña el verdadero poder de la oración del perdón. No esperó a que sus agresores se arrepintieran. No pidió venganza. Pidió perdón por ellos aun cuando lo estaban crucificando. Esto nos enseña que una oración poderosa es aquella que libera el corazón de la amargura. No puedes orar con poder si cargas resentimiento. No puedes recibir del Padre lo que no estás dispuesto a dar a otros. ¿Cuántas veces has orado mientras todavía guardabas rencor en tu corazón? El perdón es mayor acto de fe en la oración. Cuando perdonas, dejas que Dios sea tu defensor y juez. Hoy Jesús te pregunta: ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? No es fácil, pero cuando lo haces, activas el poder de Dios en tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a perdonar como Jesús perdonó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta es una de las frases más impactantes de la cruz. El mismo Jesús, que tenía una comunión perfecta con el Padre, experimentó la sensación de abandono. ¿Por qué dijo esto? Porque en ese momento Jesús estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros nunca tuviéramos que ser separados de Dios. Muchas personas sienten que Dios está lejos, que no escucha sus oraciones. Pero Jesús ya experimentó el abandono por ti para que tú nunca tengas que sentirte separado del Padre. Cuando sientas que Dios no responde, recuerda esto: Jesús oró en la cruz para que tú pudieras tener acceso directo al Padre sin ninguna barrera. Dios no te ha abandonado.
Él sigue presente aunque no lo sientas. Hoy declara en los comentarios: creo que Dios está conmigo aunque no lo vea. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:40. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de entregar su vida. Fue un acto total de confianza y entrega. Aquí está la clave de la oración poderosa: rendirse completamente a la voluntad de Dios. Cuando Jesús oró esto, ya no había angustia, ya no había lucha, había paz. Porque cuando confías completamente en el Padre, puedes descansar en Él, aún en medio del dolor. ¿Cuántas veces has intentado controlar todo en tu vida? Jesús nos enseña que la oración más poderosa es aquella que deposita toda la confianza en Dios sin temor al futuro. Hoy es el día de rendirte completamente a Dios en oración, no con miedo, sino con fe. Escribe en los comentarios: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. La oración de Jesús en la cruz nos muestra el poder de la intercesión, la entrega y la confianza en Dios. Pero después de la cruz, algo increíble sucedió: la resurrección. La oración de Jesús después de la resurrección, la clave para una vida llena del Espíritu después de la cruz. La historia de Jesús no terminó. Al tercer día, la tumba quedó vacía, la muerte fue vencida y el poder de Dios se manifestó como nunca antes. Pero lo que muchos pasan por alto es que Jesús siguió orando después de su resurrección, y en esas oraciones reveló el secreto para una vida llena del Espíritu Santo y del poder de Dios. La primera palabra de Jesús después de resucitar, Lucas 24:30-31, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Después de resucitar, Jesús no apareció primero ante multitudes, sino ante corazones hambrientos de su presencia, y lo primero que hizo fue orar y bendecir el pan. Aquí encontramos un principio clave de la oración. Jesús oraba antes de revelar su gloria. Muchos quieren ver milagros antes de orar, quieren respuestas antes de buscar a Dios, pero Jesús nos enseña que la oración precede a la revelación. Cuando oras, tus ojos espirituales se abren. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes ver la mano de Dios en tu vida? Quizás lo único que necesitas es empezar a orar con la fe de que Él ya está presente. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para verte en mi vida. La oración de Jesús para enviar al Espíritu Santo, Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sabía que la vida cristiana no puede vivirse en nuestras propias fuerzas. Por eso, después de resucitar, oró sobre sus discípulos y les impartió el Espíritu Santo. Aquí hay un secreto poderoso de la oración. Cuando oramos, Dios no solo nos da respuestas, nos da su Espíritu. Muchos oran pidiendo bendiciones, soluciones, cambios. Pero Jesús nos enseña que la oración más poderosa es aquella que nos llena con el Espíritu Santo. Si hoy te sientes débil en tu fe, si sientes que no tienes fuerzas para seguir lo que necesitas, no es solo un milagro, sino la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Declara en los comentarios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. La última oración de Jesús, antes de ascender, Lucas 24:50-51, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Lo último que Jesús hizo antes de ascender fue levantar sus manos y orar por sus discípulos, bendiciéndolos. Aquí encontramos la clave final de una oración poderosa. Cuando oras, no solo recibes bendición, sino que también te conviertes en un canal de bendición para otros. Jesús oró por sus discípulos antes de dejarlos en la tierra, porque sabía que la oración los fortalecería para cumplir su propósito. Hoy,
Dios te llama a no solo orar por tus propias necesidades, sino a convertirte en un intercesor, alguien que ora para que otros también sean bendecidos. Escribe en los comentarios: Señor, úsame para bendecir a otros con mis oraciones. Jesús nos enseñó que la oración nos abre los ojos, nos llena del Espíritu y nos hace canales de bendición. Pero ahora vamos a ver cómo los discípulos aplicaron estas enseñanzas en sus vidas y cómo la oración desató el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. La oración que desató el poder de Dios en Pentecostés. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, sus discípulos quedaron con una misión: llevar el Evangelio al mundo entero. Pero Jesús les dejó una instrucción clara antes de partir, Hechos 1:4-5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les enseñó que antes de salir a cumplir su propósito, debían orar y esperar el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos otro principio clave de la oración secreta que transforma vidas. No se trata solo de moverse, sino de esperar el tiempo y la dirección de Dios en oración. Muchos quieren respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero los discípulos aprendieron que la oración es la clave para recibir la fortaleza que solo Dios puede dar. La oración de los discípulos antes de Pentecostés, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús ya había ascendido al cielo, y los discípulos podían haber salido de inmediato a predicar, pero en lugar de actuar, con prisa se reunieron para orar con insistencia y unidad. Aquí encontramos una de las mayores verdades sobre la oración. Cuando oras con unidad y persistencia, el cielo responde con poder. No fue una oración casual. Fue una oración que perseveró hasta que el poder de Dios se manifestó. ¿Cuántas veces has orado por algo y te has rendido porque la respuesta no llegó de inmediato? Los discípulos nos enseñan que las oraciones más poderosas son aquellas que no se detienen hasta que la presencia de Dios se manifiesta. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a perseverar en oración hasta ver tu poder. El derramamiento del Espíritu Santo. En respuesta a la oración, Hechos 2.1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos el fruto de una oración persistente. No fue solo una reunión más, fue un momento en el que Dios respondió con un fuego celestial que cambió la historia para siempre. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que activa el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús había prometido el Espíritu Santo, pero los discípulos tuvieron que orar y esperar para recibirlo. Hoy, Dios quiere derramar ese mismo fuego en tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a orar hasta que suceda? Escribe en los comentarios: Señor, lléname con tu fuego y con tu Espíritu. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Lo que sucedió en Pentecostés no fue solo para los discípulos, fue el cumplimiento de la promesa de Jesús para todo aquel que busca a Dios con un corazón sincero. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo sigue vigente hoy, pero para recibirla es necesario buscar a Dios en oración con un corazón dispuesto. Si sientes que te falta fuego espiritual, si quieres una vida llena del poder de Dios,
Haz lo que hicieron los discípulos, ora con perseverancia. Busca a Dios con todo tu corazón. Espera con fe hasta que su presencia se manifieste. Hoy Dios te llama a que te unas a esta búsqueda espiritual. No te conformes con una vida sin poder. Jesús murió y resucitó para que vivas lleno del Espíritu Santo. Declara en los comentarios: Señor, aviva mi vida con tu Espíritu Santo. Después de Pentecostés, los discípulos empezaron a vivir una vida de oración constante y milagros poderosos. En el siguiente bloque veremos cómo la oración de los apóstoles desató milagros, sanidades y el avance del reino de Dios. La oración de los apóstoles, el secreto para milagros y transformación. Después de Pentecostés, los discípulos no solo fueron llenos del Espíritu Santo, sino que comenzaron a vivir una vida de oración y poder que cambió el mundo. Jesús les había enseñado a orar, pero ahora, con el Espíritu Santo en ellos, sus oraciones desataron milagros, sanidades y señales que confirmaban la presencia de Dios. Aquí descubrimos otro secreto poderoso de la oración. No es solo un acto personal, sino una herramienta que desata el poder de Dios en la tierra. Primera de Pedro y Juan, una oración que sanó a un paralítico, Hechos 3, 1-8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan no oraron pidiendo riqueza ni comodidad. Su vida de oración los llevó a un nivel donde entendieron que el poder de Dios estaba en ellos. Aquí encontramos un principio clave. La oración no solo es pedir, sino actuar en fe con lo que Dios ha depositado en ti. El paralítico esperaba recibir dinero, pero Pedro y Juan le dieron algo mucho más grande, la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántas veces has limitado tu oración a pedir lo básico, cuando Dios quiere hacer algo mucho mayor en tu vida? La oración que sacudió un lugar entero. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los primeros cristianos vivían perseguidos, pero no oraban para que la persecución terminara. Oraban para tener valentía y que el poder de Dios se manifestara aún más fuerte. Después de su oración, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Aquí está otra clave de la oración poderosa. Cuando oras con fe, la atmósfera cambia. Muchos oran con miedo, esperando solo protección, pero los discípulos oraban para que Dios los usara con más poder, sin importar el costo. Si hoy sientes que tu vida espiritual está estancada, Dios te llama a una oración que sacude y transforma. La oración de Pedro que resucitó a una mujer. Hechos 9:36-40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al aposento alto, y,
Todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro no se dejó llevar por la desesperación, no gritó, no hizo un espectáculo, simplemente oró y habló con autoridad, y la mujer resucitó. Aquí está otra clave de la oración secreta de Jesús. No se trata de cantidad de palabras, sino de conexión con el Padre y autoridad en el Espíritu. Cuando vives una vida de oración, Dios te da autoridad para orar con poder y ver resultados sobrenaturales. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Las oraciones de los apóstoles no eran oraciones comunes. Eran oraciones que, 1. No pedían comodidad, sino poder para avanzar en la misión de Dios. 2. No eran solo palabras, sino declaraciones de fe con autoridad. 3. No dependían de fórmulas, sino de una conexión real con Dios. Si sientes que tus oraciones no tienen poder, si has estado orando sin ver resultados, Dios te está llamando a una nueva dimensión de oración. Hoy es el momento de comenzar a orar con fe, creyendo que Dios quiere usarte para impactar vidas. Declara en los comentarios: Señor, enséñame a orar con fe y autoridad. Los apóstoles aprendieron a orar como Jesús y eso desató milagros. Pero la oración no solo trae poder, también trae dirección y propósito. En el próximo bloque veremos cómo la oración de Pablo lo llevó a descubrir su llamado y a transformar naciones. La oración de Pablo, descubriendo el propósito a través de la comunión con Dios. Después de los apóstoles originales, uno de los personajes más impactantes en la historia del cristianismo fue Pablo. Su vida es un testimonio del poder transformador de la oración. No solo fue un perseguidor de la iglesia convertido en apóstol, sino que su vida de oración desató visiones, dirección divina y un impacto global en el evangelismo. Muchos creen que la oración solo es para pedir bendiciones, pero en la vida de Pablo vemos que la oración es la clave para descubrir el propósito de Dios y recibir dirección en momentos críticos. La primera oración de Pablo, una conversión sobrenatural. Hechos 9:3-6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos que la primera oración real de Pablo no fue una petición común, sino una rendición total. Cuando oramos con sinceridad, Dios nos revela lo que realmente quiere hacer en nuestra vida. En ese momento, Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un siervo de Cristo, pero lo más impactante es que su transformación comenzó con una simple pregunta en oración: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es uno de los secretos más profundos de la oración. Cuando te rindes a la voluntad de Dios, Él te revela tu propósito. ¿Cuántas veces has orado solo pidiendo bendiciones, pero sin preguntarle a Dios cuál es su voluntad para ti? Hoy, Dios te está llamando a orar con un corazón rendido. Escribe en los comentarios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo y las visiones de Dios. Hechos 16, 9, 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en la calle, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo no tomaba decisiones basadas en lógica humana, sino en oración y dirección divina. Aquí hay un principio clave. Las personas que oran con un corazón dispuesto reciben instrucciones claras de Dios.
Si hoy sientes que no sabes cuál es tu propósito, la clave no está en esforzarte más, sino en buscar a Dios en oración hasta que te revele su dirección. Dios sigue hablando, pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Declara en los comentarios, Señor, quiero escuchar tu voz y seguir tu propósito. 3. La oración de Pablo en la prisión. Poder en medio de la prueba, Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos otro secreto, la oración de Jesús manifestado en la vida de Pablo. La oración no solo cambia circunstancias, sino que cambia el corazón en medio de la prueba. Pablo y Silas no oraron para ser liberados, oraron y adoraron porque confiaban en Dios sin importar la circunstancia. Pero en respuesta a su oración, Dios hizo temblar la cárcel, rompió cadenas y abrió puertas. La oración verdadera no es para salir del problema, sino para encontrar a Dios en medio de él. Si estás pasando por una prueba, en lugar de solo pedir que Dios te saque, empieza a orar como Pablo, con gratitud, con fe y con adoración. Dios es capaz de abrir puertas y romper cadenas, pero primero quiere un corazón que le busque más allá de las circunstancias. Escribe en los comentarios, Señor, te alabo en medio de mi prueba. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Pablo nos enseña que la oración no es solo un recurso en tiempos de necesidad, sino un estilo de vida que transforma destinos. Ora para descubrir el propósito de Dios, no solo para pedir cosas. Busca dirección en oración antes de tomar decisiones importantes. Ora con fe, incluso en las pruebas, porque Dios puede cambiar cualquier situación. Dios está llamándote a una vida de oración como la de Pablo. Una vida donde no solo recibes respuestas, sino que te conviertes en un instrumento de su voluntad en la tierra. Pablo fue un hombre de oración, pero Jesús sigue siendo el modelo perfecto. En el siguiente bloque, veremos cómo las enseñanzas de Jesús sobre la oración nos revelan principios profundos para vivir una vida en comunión con Dios y con poder espiritual. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración, claves para una vida de poder y comunión con Dios. Jesús no solo oró, sino que enseñó a orar. Sus palabras nos revelan principios espirituales profundos que marcan la diferencia entre una oración vacía y una oración que desata la presencia y el poder de Dios. Si quieres experimentar una oración que transforma tu vida, debes entender lo que Jesús enseñó sobre la oración y cómo aplicarlo diariamente. La oración en secreto. La clave para una relación profunda con Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús revela un principio, clave de la oración verdadera. No se trata de impresionar a los demás, sino de conectar con Dios en intimidad. Muchos oran solo en público, pero su vida privada de oración está vacía. Jesús nos enseña que el poder espiritual no se obtiene en el ruido, sino en la intimidad. Con Dios, si hoy sientes que tu oración no tiene fuerza, pregúntate si tienes una relación íntima con Dios, o solo buscas su ayuda en momentos de crisis. Dios te está llamando a un lugar secreto, a una vida de oración genuina, donde su presencia te transforme desde adentro. Escribe en los comentarios, Señor, llévame a la intimidad de tu presencia. 2. La persistencia en la oración. Clave para ver respuestas de Dios. Lucas 18, 1, 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad
un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, y sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia». Y dijo el Señor: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia». Jesús nos enseña que Dios responde a aquellos que oran con persistencia, no porque necesitemos convencerlo, sino porque la oración persistente prueba nuestra fe y dependencia de Él. Muchos oran una vez y se rinden, pero la verdadera oración es aquella que insiste hasta que la respuesta llega. Si has estado orando por algo y aún no ves resultados, Dios te dice hoy que no te detengas. Sigue orando, sigue creyendo, porque Él ya ha escuchado tu clamor. Escribe en los comentarios: «Señor, seguiré orando hasta ver tu respuesta». 3. La fe en la oración. Activando el poder de Dios. Marcos 11, 23, 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí Jesús nos muestra otro secreto de la oración efectiva. No basta con orar, hay que creer que Dios responderá. La oración no es solo palabras, es una expresión de fe. Cuando oras, debes hacerlo con la convicción de que Dios es capaz y está dispuesto a responder. ¿Cuántas veces has orado dudando si Dios realmente hará algo? Jesús nos llama a una oración con fe genuina, una oración que cree en lo imposible. Si hoy estás orando por algo grande, pero dudas, Dios te desafía a confiar en Él sin reservas. Escribe en las promesas. 4. La oración con perdón, rompiendo barreras espirituales. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús nos revela que la falta de perdón es un obstáculo para la oración poderosa. Muchas personas oran, pero no reciben respuesta porque guardan resentimiento en su corazón. El perdón no es una opción, es una condición para recibir la bendición de Dios. Si quieres que tus oraciones sean efectivas, debes soltar el rencor, liberar a los que te han herido y dejar que Dios sane tu corazón. Hoy Dios te desafía a examinar tu vida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Escribe en los comentarios: «Señor, hoy decido perdonar y liberar mi corazón». ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús nos enseña que una oración poderosa tiene 4 fundamentos clave. 1. Oración en secreto. Busca la intimidad con Dios, no solo la aprobación de los demás. 2. Oración persistente. No te rindas, sigue orando hasta que Dios responda. 3. Oración con fe. Cree que lo que pides será hecho, sin dudar en tu corazón. 4. Oración con perdón. No dejes que el rencor sea una barrera para tu relación con Dios. Si aplicas estos principios, tu vida de oración cambiará y comenzarás a experimentar el poder de Dios de una manera real y transformadora. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración nos muestran cómo acercarnos a Dios con confianza y fe. Pero ahora veremos cómo Jesús sigue intercediendo por nosotros en el cielo y cómo esto nos da acceso al trono de la gracia. Jesús, nuestro intercesor. La oración que nunca cesa.
Jesús no solo nos enseñó a orar, ni únicamente nos mostró con su vida el poder de la oración. Hoy, en este mismo momento, sigue orando por nosotros. Uno de los secretos más profundos de la fe cristiana es que Jesús no solo murió y resucitó, sino que ahora está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. 1. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no dejó de preocuparse por nosotros cuando ascendió al cielo. Él sigue orando por nosotros, intercediendo para que nuestra fe no falte, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Esto significa que no estás solo en tu lucha espiritual. Jesús está orando por ti en este momento. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? ¿Que las pruebas son demasiado grandes? Jesús ya lo sabía, y por eso Él está intercediendo por ti en el cielo. Si lo deseas, escribe en los comentarios: Señor, gracias porque intercedes por mí. 2. La oración de Jesús antes de la cruz, orando por los creyentes, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Antes de ir a la cruz, Jesús oró específicamente por los que creen en Él. En Juan 17 vemos una de las oraciones más profundas de Jesús. No pidió riquezas ni éxito para sus discípulos. Pidió unidad, protección y santificación. Esto nos muestra que es lo más importante en la vida espiritual, que estemos unidos en la fe, que Dios nos proteja del mal, que seamos santificados en la verdad. Jesús no oró para que tuviéramos una vida fácil, sino para que fuéramos fortalecidos en nuestra fe y permaneciendo en su verdad. Si alguna vez te has preguntado si Dios realmente se preocupa por ti, recuerda que Jesús ya oró por ti, incluso antes de que nacieras. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir en tu verdad y en unidad con mis hermanos. 3. Jesús ora para que nuestra fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que su fe iba a ser sacudida, pero oró para que, a pesar de su caída, pudiera levantarse de nuevo. Aquí encontramos otra verdad poderosa sobre la oración de Jesús. No ora para que no tengamos pruebas, sino para que nuestra fe no falle en medio de ellas. Si hoy estás pasando por una prueba, si sientes que tu fe está débil, recuerda que Jesús está orando para que no caigas, para que te levantes y sigas adelante. Dios no te ve como alguien derrotado. Él ve en ti un discípulo que, aunque ha fallado, todavía tiene un propósito. Escribe en los comentarios: Señor, fortaléceme para seguir adelante en la fe. 4. Jesús nos enseña a interceder por otros. Si Jesús está intercediendo por nosotros, ¿cómo no vamos a orar también por los demás? Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración de Jesús no es solo por nosotros individualmente, sino por toda la iglesia, por el mundo, por aquellos que aún no le conocen. Él nos enseña que una de las oraciones más poderosas es la intercesión por otros. Muchas veces nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades, pero Jesús nos llama a orar por la salvación de otros, por la restauración de familias, por aquellos que están pasando por dificultades. Hoy Dios te llama a ser un intercesor, alguien que ora, no solo por sí mismo, sino por el mundo. Escribe en los comentarios: Señor, úsame como intercesor para bendecir a otros. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Recuerda que Jesús sigue orando por ti. Él nunca ha dejado de interceder a tu favor. Cuando sientas que no puedes más,
recuerda que Jesús está orando por ti. Cuando tu fe sea sacudida, confía en que su oración te fortalecerá. Cuando veas a alguien en necesidad, ora por ellos como Jesús ora por ti. No estás solo en tu lucha espiritual. Jesús mismo está a tu lado, orando por ti, para que no caigas y sigas firme hasta el final. Jesús nos ha mostrado el camino de la oración, pero también nos dejó promesas sobre la oración que aún hoy siguen vigentes. En el siguiente bloque veremos las promesas de Jesús sobre la oración y cómo podemos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las promesas de Jesús sobre la oración, cómo recibir todo lo que Dios tiene para ti. Jesús no solo nos enseñó a orar, ni solo nos dejó su ejemplo en la oración. Él también nos dejó promesas poderosas sobre la oración, garantías de que Dios escucha y responde cuando oramos con fe. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son respondidas, hoy descubrirás lo que Jesús prometió sobre la oración y cómo puedes recibir lo que Dios tiene preparado para ti. 1. La promesa de que Dios responde a la oración. Mateo 7:7-8. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí Jesús nos deja una de las promesas más claras sobre la oración. Pide y recibirás. Dios escucha nuestras peticiones y está dispuesto a responder. Busca y hallarás. No se trata solo de pedir cosas materiales, sino de buscar a Dios en oración y en su palabra. Llama y se abrirá. Muchas bendiciones están detrás de puertas cerradas, pero la oración es la llave que las abre. Si has estado orando y no ves respuestas, Dios te dice hoy que sigas pidiendo, buscando y llamando. Escribe en los comentarios: Señor, hoy pido, busco y llamo con fe. 2. La promesa de pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13-14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús nos revela otro secreto poderoso sobre la oración. Cuando oramos en su nombre, Dios responde. Esto no significa que podemos pedir cualquier cosa y recibirla, sino que cuando nuestras peticiones están alineadas con su voluntad y con el propósito de su reino, su poder se activa. Muchos oran sin comprender esta verdad. No se trata solo de añadir en el nombre de Jesús al final de una oración. Se trata de orar con la autoridad de Cristo, bajo su voluntad y su propósito. Si hoy necesitas ver respuestas en tu vida, haz tus peticiones en el nombre de Jesús con fe. Escribe en los comentarios: Señor, oro en el nombre de Jesús, confiando en tu poder. 3. La promesa del Espíritu Santo en respuesta a la oración. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Jesús nos muestra que la mejor respuesta a la oración no siempre es una bendición material, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces oramos pidiendo cosas, pero Dios quiere darnos algo más grande, su Espíritu. Con el Espíritu Santo tenemos dirección. Con el Espíritu Santo tenemos fortaleza en las pruebas. Con el Espíritu Santo tenemos poder para orar y ver milagros. Si hoy sientes que te falta fuerza, si te sientes perdido o débil en la fe, lo que necesitas es pedir más del Espíritu Santo en tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo hoy. 4. La promesa de que la fe activa las respuestas de Dios. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesús nos da otra clave para recibir respuesta en la oración: la fe. No basta con orar, hay que creer que Dios realmente responderá.
¿Cuántas veces has orado, pero en tu corazón has dudado? Dios no responde a la duda, sino a la fe. Cuando ores, hazlo con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas y tiene el poder para hacer lo imposible. Si hoy tienes una petición ante Dios, hazla con fe verdadera y espera con confianza. Escribe en los comentarios: Señor, oro con fe creyendo que recibiré tu respuesta. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús nos dejó promesas claras sobre la oración. Si las aplicas, tu vida de oración será transformada y comenzarás a ver el poder de Dios manifestarse. 1. Sigue pidiendo, buscando y llamando. Dios responde a la perseverancia. 2. Ora en el nombre de Jesús, alineando tu voluntad con la suya. 3. Pide el Espíritu Santo en oración, porque Él es la mayor bendición. 4. Ora con fe sin dudar, creyendo que Dios es fiel a sus promesas. Si aplicas estos principios, Dios obrará en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Jesús nos ha dejado promesas poderosas sobre la oración, pero ahora veremos cómo la oración y la fe fueron la clave de los milagros que Jesús hizo en la tierra y cómo podemos experimentar esos mismos milagros hoy. La oración y la fe, claves. En los milagros de Jesús, Jesús no solo enseñó sobre la oración y la fe, sino que mostró con su vida cómo estos dos elementos desatan el poder de Dios. Cada milagro de Jesús estuvo marcado por una combinación de oración y fe. Él no actuaba sin antes buscar al Padre en oración, y muchas veces le dijo a las personas: «Tu fe te ha salvado», revelando que la fe era clave para recibir milagros. Hoy veremos cómo Jesús usó la oración y la fe para realizar milagros, y en cómo podemos experimentar el mismo poder en nuestra vida. La oración de Jesús, antes de resucitar a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Este milagro muestra el poder de la oración confiada en Dios. Jesús no pidió que Lázaro reviviera en ese momento. Él dio gracias antes de ver el milagro. Sabía que su oración ya había sido escuchada, porque confiaba plenamente en el Padre. Después de orar, declaró con autoridad la palabra de vida: «Lázaro, ven fuera». Aquí vemos una de las mayores claves para una oración poderosa. Orar con gratitud y declarar con fe lo que Dios ya ha prometido. ¿Cuántas veces oramos con duda en vez de con gratitud anticipada? Si hoy necesitas un milagro, no ores con miedo ni desesperación. Ora con gratitud, creyendo que Dios ya ha respondido. Escribe en los comentarios: «Señor, te doy gracias porque mi milagro ya está en camino». 2. La mujer con flujo de sangre. La fe que activa el poder de Dios. Marcos 5, 27-30. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Aquí vemos algo asombroso. El poder de Jesús estaba disponible, pero fue la fe de esta mujer la que lo activó. No fue Jesús quien oró por ella. Fue su fe y su acción lo que desató el milagro. Jesús sintió que poder salió de él, lo que significa que la fe tiene la capacidad de atraer lo sobrenatural. Ella no esperó que Jesús la llamara. Tomó la iniciativa y buscó su milagro con determinación. Este pasaje nos enseña otro secreto de la oración y la fe. No esperes pasivamente. Busca activamente la presencia de Dios.
¿Cuántas veces has esperado que Dios haga algo cuando Él ya te ha dado acceso a su poder? Si hoy necesitas un milagro, haz como esta mujer. Actúa con fe, cree en lo imposible y acércate a Jesús con determinación. Escribe en los comentarios: Señor, me acerco a ti con fe, creyendo en mi milagro. El ciego Bartimeo. La oración que no se rinde. Marcos 10, 47, 52. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí encontramos otro principio de la oración poderosa: la oración que no se rinde, que clama hasta que la respuesta llega. Bartimeo no dejó que la gente lo callara. Aunque lo reprendían, él clamó aún más fuerte. Jesús lo escuchó, lo llamó y le preguntó qué necesitaba. Su fe y su insistencia fueron la clave para recibir el milagro. ¿Cuántas veces has dejado de orar porque las circunstancias te desaniman? Dios te dice hoy: no te rindas, clama con más fuerza, tu milagro está cerca. Escribe en los comentarios: Señor, seguiré clamando hasta recibir mi milagro. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús nos mostró que la oración y la fe son inseparables. Ora con gratitud, creyendo que Dios ya ha escuchado tu petición. Acércate a Dios con fe activa, sin esperar pasivamente. No te rindas en la oración, clama hasta que la respuesta llegue. Si aplicas estos principios, Dios desatará su poder en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Los milagros de Jesús nos muestran que la oración y la fe pueden transformar cualquier situación. Pero ahora veremos cómo Jesús nos dejó la promesa de que haríamos obras aún mayores si oramos y creemos en su nombre. La promesa de Jesús: obras mayores harán los que creen en Él. Jesús no solo hizo milagros y enseñó sobre la oración y la fe, sino que hizo una promesa impactante: aquellos que creyeran en Él harían obras aún mayores. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Muchos leen este versículo, pero pocos lo creen realmente. ¿Cómo es posible hacer mayores obras que Jesús? Aquí encontramos una de las promesas más profundas y poderosas que Jesús nos dejó. Hoy veremos qué significa esta promesa y cómo podemos vivir una vida sobrenatural en Cristo. Jesús nos da autoridad para obrar en su nombre. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús dio autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el Evangelio con poder. Pero esta promesa no fue solo para ellos, es para todo aquel que cree en su nombre. Si crees en Jesús, tienes autoridad espiritual para orar con poder y ver milagros en tu vida. Muchos cristianos viven con miedo sin darse cuenta de que Jesús ya les ha dado poder sobre las fuerzas del enemigo. Hoy es el momento de tomar la autoridad que Cristo te ha dado y orar con valentía. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu autoridad para vivir en victoria. 2. La clave para hacer obras mayores: la oración en el nombre de Jesús. Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. La promesa de hacer obras mayores,
está ligada directamente a la oración. No es nuestro poder, sino el de Jesús, obrando a través de nosotros. Cuando oramos en su nombre, su poder se activa en nuestra vida. Las oraciones en el nombre de Jesús traen respuestas que glorifican a Dios. Si has estado orando sin ver respuestas, hoy Dios te desafía a orar con fe, creyendo que Jesús cumple sus promesas. Escribe en los comentarios: Señor, oro en tu nombre creyendo en tu poder. 3. El Espíritu Santo, la fuente del poder para obrar. Milagros, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús no solo nos dejó autoridad, nos dio el Espíritu Santo para empoderarnos y guiarnos. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no tiene poder. Cuando somos llenos del Espíritu, la oración se convierte en fuego que transforma realidades. El Espíritu Santo nos da dones para obrar en el nombre de Jesús. Si sientes que te falta poder espiritual, lo que necesitas es pedir más del Espíritu Santo en tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo y úsame para tu gloria. 4. Jesús nos envía a hacer obras mayores en su nombre. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús no nos llamó a vivir una vida cristiana pasiva. Nos envió con poder para cambiar el mundo a través de la oración, la fe y la proclamación del Evangelio. Si crees en Jesús, su poder está disponible para ti. Si oras con fe, verás respuestas sobrenaturales. Si te llenas del Espíritu Santo, Dios te usará para hacer su obra en la tierra. No estás llamado a una vida común. Estás llamado a caminar en lo sobrenatural, a vivir en el poder de Dios y a manifestar su gloria en la tierra. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús prometió que haríamos obras mayores. ¿Cómo puedes empezar a vivir en esta promesa? 1. Ora con autoridad en el nombre de Jesús. 2. Pide ser lleno del Espíritu Santo cada día. 3. No tengas miedo de orar por milagros y creer que Dios puede obrar. 4. Comparte el Evangelio con poder, sabiendo que Dios te respalda. Si crees en la promesa de Jesús, tu vida cambiará y Dios te usará para su gloria. Jesús nos ha dado poder para hacer obras mayores, pero ahora veremos cómo la oración nos conecta con la provisión de Dios y nos asegura que nada nos faltará. La oración nos conecta con la provisión de Dios. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro proveedor y que la oración es la clave para recibir todo lo que necesitamos. Muchos viven preocupados por el futuro, por la escasez, por la falta de recursos, pero Jesús nos mostró que cuando confiamos en Dios y oramos, Él nos provee lo necesario en su tiempo perfecto. Hoy veremos cómo la oración nos asegura la provisión divina y cómo podemos vivir sin temor al mañana. 1. Jesús nos enseñó a orar por nuestra provisión diaria. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que debemos orar cada día por nuestra provisión. No nos dijo que pidiéramos pan para un mes, sino para hoy. Nos enseñó a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos en el momento justo. Aquí encontramos una clave poderosa. La provisión de Dios llega a quienes dependen de Él en oración. Si has estado preocupado por el futuro, por el trabajo, por la economía, hoy Dios te llama a confiar y a orar con fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en que tú eres mi proveedor. 2. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por Él. Mañana, Mateo 6, 25, 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús sabía que la ansiedad por la provisión es uno de los mayores temores del ser humano. Por eso nos enseñó que Dios cuida de su creación y que nosotros, como hijos suyos, estamos bajo su cuidado. Aquí encontramos otro principio de la provisión. Cuando confías en Dios y oras, su provisión llega sin necesidad de preocuparte. Si hoy estás luchando con preocupaciones financieras, Dios te llama a dejar el afán y confiar en su fidelidad. Escribe en los comentarios: Señor, dejo toda preocupación en tus manos. 3. Jesús multiplicó los recursos en respuesta a la oración. Mateo 14, 19, 20. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró. 12 cestas llenas. Jesús alimentó a miles, con solo 5 panes y 2 peces. Pero antes de que ocurriera el milagro, Él oró y dio gracias. Aquí encontramos otro principio poderoso de la provisión. Dios multiplica lo que tienes cuando oras con gratitud y fe. Muchas veces nos quejamos por lo que nos falta, pero Jesús nos enseña que cuando agradecemos por lo poco, Dios lo convierte en abundancia. Si sientes que lo que tienes no es suficiente, cambia tu queja por gratitud y verás la provisión de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, gracias porque lo que tengo en tus manos es suficiente. 4. La oración abre las puertas de la provisión sobrenatural. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no es limitado. Su provisión es abundante y perfecta, pero muchas veces no recibimos porque no pedimos en oración. Aquí encontramos otro principio. Dios suple toda necesidad cuando oramos con fe y confianza en su fidelidad. Si hoy necesitas una provisión especial, Dios te invita a orar con fe y a esperar en su provisión. Escribe en los comentarios: Señor, creo que suplirás todo lo que necesito. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús nos enseñó que Dios es nuestro proveedor y que la oración es la llave para recibir su provisión. Si quieres experimentar la provisión divina, aplica estos principios. 1. Ora cada día, confiando en que Dios te dará lo que necesitas. 2. Deja la ansiedad y confía en que Dios cuida de ti. 3. Agradece por lo que tienes y deja que Dios lo multiplique. 4. Ora con fe y cree que Dios suplirá toda necesidad. Si vives de esta manera, verás cómo Dios abre puertas y provee en maneras sobrenaturales. Jesús nos enseñó que Dios suple toda necesidad a través de la oración, pero ahora veremos cómo la oración nos llena de paz en medio de cualquier tormenta. La oración nos da paz en medio de la tormenta. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí nos dejó una herramienta para tener paz en medio de cualquier tormenta: la oración. Mientras el mundo se llena de ansiedad y temor, Jesús nos mostró que la comunión con Dios a través de la oración nos da una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias. Hoy veremos cómo la oración nos mantiene firmes en tiempos de crisis y cómo Jesús nos enseñó a confiar en la paz de Dios. 1. Jesús dormía en la tormenta, mientras otros temían. Marcos 4, 37, 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos se desesperaron en medio de la tormenta, pero Jesús dormía en paz.
¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la barca, sino en el Padre. Aquí encontramos un principio poderoso. Cuando vives en oración, no importa cuán grande sea la tormenta, tu paz permanece. Si hoy estás enfrentando problemas y la ansiedad quiere controlarte, Dios te llama a confiar en Él y orar con fe. 2. Jesús nos enseñó a no preocuparnos y a confiar en Dios. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece una paz temporal, basada en circunstancias favorables, pero la paz de Jesús no depende de lo que pasa a tu alrededor. Aquí encontramos otra clave. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. Si sientes que la preocupación te roba la paz, Dios te llama a buscarlo en oración hasta que su paz llene tu corazón. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu paz en mi vida. 3. La oración nos libera de la ansiedad. Filipenses 4:6. 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos da una clave fundamental para vivir en paz. No te preocupes, ora, habla con Dios, presenta tus cargas en oración, agradece antes de ver la respuesta. La paz de Dios no es lógica, no tiene sentido humano, pero cuando oras, Dios llena tu vida con una paz que no se puede explicar. Si hoy sientes ansiedad o miedo, Dios quiere darte su paz en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, dejo mi ansiedad en tus manos y recibo tu paz. 4. Jesús oró en su momento de mayor angustia. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Antes de ir a la cruz, Jesús sintió angustia extrema, pero su reacción no fue quejarse ni huir, sino orar más intensamente. Aquí encontramos otra clave importante. Cuando la presión de la vida aumenta, la respuesta no es rendirse, sino orar con más intensidad. Si sientes que estás pasando por un momento difícil, Dios te llama a orar con más fervor y a confiar en su paz. Escribe en los comentarios: Señor, en medio de mi angustia oraré con más intensidad. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Jesús nos enseñó que la oración es la clave para vivir en paz, sin importar las circunstancias. Si quieres tener paz en medio de cualquier tormenta, aplica estos principios. 1. Ora en tiempos de crisis en vez de entrar en pánico. 2. Confía en que Dios tiene el control, aunque no veas la salida. 3. Entrégale tus preocupaciones a Dios y recibe su paz sobrenatural. 4. Ora con más intensidad cuando la presión de la vida aumente. 5. Enfocarnos en la presencia de Dios más que en nuestras circunstancias, sabiendo que el gozo verdadero proviene de estar con Él. 6. Confiar en que Dios está en control, lo que nos permite agradecer, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones. Si aplicamos estos principios, viviremos una vida de gozo inquebrantable, independientemente de lo que enfrentemos. Nos permite ver más allá de lo terrenal y nos conecta con la realidad del cielo, donde el gozo de Dios es eterno. Jesús nos mostró que la oración nos lleva a vivir con gratitud y gozo, pero ahora veremos cómo la oración nos permite vivir en esperanza y prepararnos para su regreso. La oración nos permite vivir en esperanza y prepararnos para el regreso de Jesús. Nos enseñó que la vida en la tierra es pasajera y que nuestra verdadera esperanza está en su regreso. En Juan 14:2-3 dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su promesa es clara. Él volverá por su iglesia, y la oración es la clave para mantenernos firmes en la esperanza y preparados para ese día. A lo largo de su ministerio, Jesús nos instó a velar y orar, porque su regreso será inesperado. En Mateo 24, 42, 44 dijo: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La oración nos mantiene alertas con nuestros corazones, alineados a la voluntad de Dios, sin distraernos con las preocupaciones de este mundo. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos mostró la importancia de estar preparados espiritualmente. Mateo 25, 1, 15. Relata que 5 vírgenes eran prudentes y tenían suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no se prepararon. Cuando el esposo llegó, solo las que estaban listas entraron a las bodas y las demás se quedaron afuera. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la oración es la forma de estar preparados y en que mantenemos nuestra relación con Dios viva y encendida. Si descuidamos la oración, nuestro fuego se apaga y corremos el riesgo de no estar listos para su venida. Jesús también advirtió sobre los peligros de la distracción y la complacencia. En Lucas 21, 34-36 dijo: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús nos exhorta a velar en oración, para no ser atrapados por las preocupaciones terrenales que nos hacen perder de vista la eternidad. La oración nos llena de esperanza. Aún en medio de un mundo caótico, Pablo escribió en Romanos 8, 24, 25, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. La oración nos recuerda que nuestra ciudadanía no es de este mundo y que nuestra verdadera recompensa está en la eternidad. Cuando oramos, Dios fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza en sus promesas. Los primeros cristianos vivieron con la expectativa constante del regreso de Jesús. En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo les escribió: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Su vida de oración los mantenía firmes, sin importar las persecuciones y dificultades, porque sabían que su Salvador regresaría por ellos. Otro aspecto crucial de la oración es que nos ayuda a permanecer en santidad mientras esperamos su venida. En 1 de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La oración nos ayuda a apartarnos del pecado y a vivir en obediencia, porque sabemos que Jesús puede venir en cualquier momento. Además de prepararnos espiritualmente, la oración nos impulsa a compartir el Evangelio, porque sabemos que el tiempo es corto. Jesús dijo en Mateo 9, 37, 38. La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si realmente
Esperamos su venida. Nuestra oración debe incluir un clamor por las almas que aún no conocen a Cristo, para que Dios toque sus corazones antes de que sea demasiado tarde, para vivir en esperanza y estar preparados para el regreso de Jesús. Es fundamental aplicar estos principios. Primero, mantener una vida de oración constante, velando y esperando su venida, con un corazón encendido. Segundo, pedir a Dios que nos ayude a vivir en santidad, apartándonos de todo lo que nos aleja de Él. Tercero, recordar cada día que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la promesa de la vida eterna. Cuarto, orar por los perdidos y ser instrumentos de Dios para llevar su mensaje a otros. Si aplicamos estos principios, no solo viviremos con la certeza de que Cristo viene pronto, sino que estaremos preparados para recibirlo con gozo y sin temor. La oración nos mantiene listos, con nuestras lámparas llenas, esperando el glorioso día en que veremos a nuestro Salvador, cara a cara. Jesús nos mostró que la oración nos llena de esperanza y nos prepara para su regreso, pero ahora veremos cómo la oración nos ayuda a vivir con una actitud de servicio y entrega a Dios. La oración nos lleva a una vida de servicio y entrega a Dios. Jesús no solo nos enseñó a orar para prepararnos para su regreso, sino que también nos mostró que la oración nos lleva a vivir una vida de servicio y entrega total a Dios. No fuimos llamados solo a recibir de Él, sino a ser instrumentos de su amor en la tierra. En Mateo 20:28, Jesús declaró: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Su vida fue un modelo perfecto de entrega y servicio, y la oración fue la clave que lo fortaleció para cumplir su misión. Desde el principio de su ministerio, Jesús vivió en una conexión constante con el Padre, a través de la oración. En Marcos 1:35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». A pesar de estar rodeado de multitudes y de las constantes demandas de su ministerio, se apartaba para orar. Su vida de oración no solo era un tiempo de comunión con Dios, sino la fuente de su fuerza para servir con compasión y poder. Jesús nos mostró que la oración nos ayuda a vivir con un corazón dispuesto a servir. En Lucas 22:27 dijo: «Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Cuando oramos, nuestro egoísmo es transformado en amor por los demás y aprendemos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Sin oración, el servicio se vuelve pesado y agotador, pero cuando oramos, Dios renueva nuestras fuerzas y nos llena de pasión por su obra. La oración también nos ayuda a identificar nuestra misión en el reino de Dios. En Isaías 6:8, el profeta tuvo una visión de Dios y después de estar en su presencia dijo: «Heme aquí, envíame a mí». No podemos descubrir nuestro propósito sin antes pasar tiempo con Dios en oración. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos revela en qué áreas podemos servir, nos da dirección y nos equipa con los dones necesarios para cumplir nuestra misión. Jesús enseñó a sus discípulos que el servicio es un llamado para todos, no solo para algunos. En Juan 13, 14, 15, después de lavarles los pies, les dijo: «Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». La oración nos ayuda a mantener una actitud de humildad, recordándonos que no servimos para recibir reconocimiento, sino porque hemos sido llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. La oración nos da la fortaleza para servir, incluso cuando enfrentamos dificultades.
en Gálatas 6:9. Pablo nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Muchas veces el servicio a Dios puede ser desafiante, pero cuando oramos, recibimos nuevas fuerzas y somos renovados por su Espíritu para continuar adelante. Un ejemplo poderoso de cómo la oración nos lleva a una vida de entrega es la historia de Ana en 1 de Samuel 1. Ella oró fervientemente por un hijo, y cuando Dios le concedió a Samuel, en lugar de quedárselo para sí, lo entregó para el servicio de Dios. En 1 de Samuel 1, 27, 28, dijo: por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva serán de Dios. La oración nos enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que lo mejor que podemos hacer es devolverle nuestra vida en adoración y servicio. El servicio no siempre es fácil, pero la oración nos recuerda que no estamos solos. En 2 de Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos insuficientes o sin fuerzas, la oración nos conecta con el poder de Dios para seguir adelante. Para vivir una vida de servicio y entrega, es fundamental aplicar estos principios. Primero, buscar a Dios en oración cada día, para recibir dirección sobre cómo y dónde servir. Segundo, pedir a Dios un corazón humilde que refleje su amor a través del servicio. Tercero, orar para recibir fortaleza y perseverancia en medio de los desafíos del ministerio. Cuarto, recordar que nuestro servicio no es para los hombres, sino para Dios, y que nuestro galardón está en el cielo. Si aplicamos estos principios, nuestra vida será un reflejo del carácter de Cristo, y nuestro servicio impactará la vida de otros, para la gloria de Dios. La oración nos transforma de espectadores a siervos activos en el reino. Nos da compasión por los necesitados y nos capacita para cumplir la obra de Dios con pasión y fidelidad. Jesús nos mostró que la oración nos lleva a una vida de servicio y entrega. Pero ahora veremos cómo la oración nos prepara para la eternidad y nos ayuda a vivir con una perspectiva celestial. La oración nos prepara para la eternidad y nos ayuda a vivir con una perspectiva celestial. Jesús nos enseñó que la vida terrenal es pasajera y que nuestra verdadera meta es la eternidad con Dios. En Juan 14:2-3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su promesa es clara: esta vida es solo una preparación para lo que vendrá, y la oración es la clave para mantener nuestros ojos puestos en lo eterno. Jesús vivió cada día con una conciencia plena del propósito eterno del Padre. En su oración en Juan 17:24, dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Su deseo era que sus discípulos y todos los creyentes entendieron que su destino final no estaba en este mundo, sino en la gloria de Él. La oración nos conecta con esta realidad celestial y nos ayuda a no apegarnos demasiado a lo temporal. En Mateo 6:19-21, Jesús nos enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La oración nos ayuda a evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra vida esté alineada con el propósito eterno de Dios. Jesús también nos enseñó que la oración nos da la fuerza para perseverar hasta el final.
En Lucas 21:36 dijo: «Velad, pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». La oración nos mantiene firmes en la fe, nos ayuda a resistir las tentaciones del mundo y nos da la gracia para vivir con fidelidad hasta el día en que estemos delante de Dios. El apóstol Pablo también habló de esta perspectiva celestial cuando escribió en Colosenses 3, 1, 2: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando oramos, nuestro enfoque cambia. En lugar de preocuparnos por lo temporal, aprendemos a confiar en las promesas eternas de Dios. La oración nos llena de esperanza en medio de las pruebas. En 2 de Corintios 4:16, 18. Pablo escribió, por tanto: «No desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Cuando oramos, Dios nos recuerda que nuestras dificultades son pasajeras y que una gloria eterna nos espera en Filipenses 3, 20, 21. Pablo nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». La oración nos ayuda a vivir como ciudadanos del cielo, no como personas atadas a los afanes de este mundo. Nos prepara para el momento en que Cristo regrese y transforme nuestra vida para siempre. También es a través de la oración que nos mantenemos en comunión con Dios mientras esperamos la eternidad. En Apocalipsis 22:20. Jesús dijo: «Ciertamente vengo en breve», y la respuesta del apóstol Juan fue: «Amén. Sí. Ven, Señor Jesús». Este es el corazón de una persona que vive en oración, un anhelo constante por la presencia de Dios y su venida gloriosa. Para vivir con una perspectiva eterna, es fundamental aplicar estos principios. Primero, orar para que Dios nos ayude a fijar nuestros ojos en lo eterno y no en lo pasajero. Segundo, buscar su presencia diariamente, reconociendo que la comunión con Él es nuestro mayor tesoro. Tercero, pedirle fuerzas para perseverar en la fe y vivir de una manera que refleje su gloria. Cuarto, mantener en nuestra oración el clamor de la iglesia primitiva: «Ven, Señor Jesús». Si aplicamos estos principios, viviremos con la seguridad de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que cada día nos acerca más a la presencia gloriosa de Dios. La oración nos recuerda que no somos de este mundo, que nuestra esperanza está en el cielo y que un día veremos a Jesús cara a cara y estaremos con Él por la eternidad. Jesús nos mostró que la oración nos prepara para la eternidad y nos ayuda a vivir con una perspectiva celestial. Ahora, hemos llegado al final de este estudio y es momento de cerrar con un mensaje de aliento y un llamado a la acción para todos aquellos que han seguido este viaje hasta el final. Cierre y llamado a la acción. Persevera en la oración y vive en la presencia de Jesús. Hemos recorrido juntos un camino de profunda enseñanza sobre la oración, guiados por el ejemplo de Jesús. Desde la oración que nos da paz en medio de la tormenta, hasta la que nos llena de poder. Desde la oración que nos transforma, hasta la que nos prepara para la eternidad. Todo nos ha llevado a un solo mensaje. La oración no es solo un hábito, es el latido del corazón de una vida. En comunión con Dios, Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que Él mismo vivió en oración constante.
En cada decisión, en cada milagro, en cada enseñanza, encontramos a Jesús apartándose para estar con el Padre. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros vivir en esa comunión diaria? En Lucas 11:1, los discípulos vieron la forma en que Jesús oraba y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos no le pidieron que les enseñara a predicar, a sanar o a hacer milagros. Le pidieron que les enseñara a orar, porque entendieron que el poder de Jesús provenía de su relación con el Padre. Hoy, esa misma petición debe estar en nuestro corazón. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios está haciendo algo en tu vida. No es casualidad. Jesús te está llamando a un nivel más profundo de intimidad con Él. No es suficiente saber sobre la oración, es necesario vivirla, hacerla el centro de nuestra vida, una decisión que cambia la misma. Hoy te invito a hacer una decisión real y comprometida. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no es opcional en la vida cristiana, es la diferencia entre una fe superficial y una relación genuina con Dios. Dios te está llamando a 1. Orar cada día con fervor, sin importar las circunstancias. 2. Buscar su presencia antes que cualquier otra cosa, porque en Él está la verdadera vida. 3. Permanecer en oración en los tiempos difíciles, confiando en que Él es fiel. 4. Orar, no solo por ti, sino por otros, convirtiéndote en un intercesor. 5. Vivir con los ojos en la eternidad, sabiendo que la oración nos prepara para el día en que veremos a Cristo, cara a cara. El poder de una comunidad de oración. En Hechos 2:42, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración no solo transforma nuestras vidas, también transforma comunidades, familias e iglesias enteras. Hoy te invito a que no ores solo. Únete a otros creyentes, forma parte de un grupo de oración. Comparte este mensaje con alguien que necesita fortalecer su vida espiritual. Cuando la iglesia ora, el cielo se abre, las cadenas se rompen y el poder de Dios se manifiesta. El último desafío. Un compromiso con Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está hablando a tu corazón. Ahora, quiero desafiarte a hacer algo. Comenta aquí con una frase que exprese tu decisión de vivir una vida de oración. Puede ser: Señor, hoy me comprometo a orar sin cesar. Quiero que la oración sea mi estilo de vida. Señor, enséñame a orar como Jesús. Voy a buscarte cada día en oración. Escribe tu frase ahora mismo. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe. Cuando declaras tu compromiso en voz alta, estás tomando una decisión en lo espiritual. No termines aquí, sigue creciendo en la oración. Si este mensaje ha tocado tu vida, no dejes que termine aquí. Sigue avanzando, sigue buscando, sigue orando. Dios tiene mucho más para revelarte. Cada día con Él es una nueva oportunidad para conocerlo más y ser transformado. Y si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con alguien más. Hay muchas personas que necesitan aprender lo que Jesús nos ha enseñado sobre la oración. Al compartir, estás sembrando una semilla en la vida de alguien más. Que el Señor te fortalezca, que su espíritu te llene de fuego para buscar su rostro y que tu vida de oración sea el fundamento de una fe inquebrantable. Jesús te está llamando a un nuevo nivel de intimidad con Él. ¿Responderás?